Hay lugares que nacen marcados, lugares donde el tiempo parece no avanzar, donde la pena y el dolor no terminan, lugares donde los susurros del pasado se entrelazan y siguen resonando entre sus viejas paredes. En lo alto de Terrassa, cubierto por la niebla y los recuerdos, existe un lugar al que los antiguos enfermos llamaban el purgatorio. Un decrépito edificio que lleva en pie más de 70 años, lleno de historias de tragedia, silencio, aflicción y muerte. Hoy cruzaremos juntos sus puertas, recorreremos sus interminables pasillos y descubriremos por qué tantos dicen que allí quedó algo más que polvo y recuerdos. Hoy te invito a entrar en el hospital del tórax. Durante la época de los años 50, España vivía las consecuencias de la posguerra. El régimen franquista decidió crear un hospital especializado en tratar enfermedades pulmonares, tales como la neumonía, el cáncer de pulmón y la tuberculosis, más conocida en aquella época como la plaga blanca, que estaba asolando al país. Inaugurado en 1952, el Hospital del Tórax contaba con espacio para más de 800 pacientes. Una obra monumental de aquella época que poseía grandes salas, jardines internos y pabellones extensos, pero con dos características. Primera, ser un símbolo de la medicina avanzada en Europa. Segunda, el aislamiento absoluto. Los pacientes, muchos llegados del campo y de los lejanos pueblos, morían lentamente entre sus paredes, y la mayoría morían solos y sin poder despedirse de sus seres queridos.
ser abandonados por sus familiares por temor a la tuberculosis, para dejarlos morir abandonados. El hospital tenía un gran patio interior con amplios jardines apodado por los enfermos como la jungla. Allí decenas de pacientes se lanzaron desde la 9ª planta del hospital al vacío, incapaces de soportar el dolor, la soledad o lo que sentían día a día en aquel melancólico lugar. A esa zona se le conocía como el balcón de los suicidios. El Tórax fue durante muchos años el hospital con el índice de suicidios más elevado de toda Europa. Nadie sabe cuántos murieron allí realmente, porque los registros fueron desapareciendo con el pasar de los años. La estancia media de un paciente era de 1 año. La lenta y agónica muerte de los pacientes provocada por una psicosis general que en muchos casos acababa en suicidio. Yo vi a uno saltar. No gritó, solo caminó. Se quitó las zapatillas, las dejó bien colocadas en el suelo y simplemente saltó al vacío. La dirección del hospital no quiso hacer públicos los registros, pero los enfermeros recuerdan el código interno. Paciente número 37, caído, y con él se bajaban las persianas y todo el pasillo quedaba en un profundo silencio. Todo esto a ojos de los demás enfermos, testigos de cómo sus compañeros sucumbían a la soledad y la enfermedad. Muchos de los enfermos durante la época afirmaron ver apariciones espectrales por los distintos pasillos del recinto. Concretamente, decían ver a una mujer corpulenta, vestida de enfermera durante la noche, con una mirada perdida en la nada y sobre sus hombros una tupida capa negra, sosteniendo en sus manos una jeringuilla que apuntaba hacia arriba. Otros decían ver a alguien de los pobres difuntos que saltaron desde el balcón de la 9ª planta al jardín
testimonios hablan de cambios repentinos de temperatura, de sillas de ruedas que se mueven solas y aparecen en lugares diferentes, y de sombras que surgen y desaparecen en la nada. No solo los enfermos sufrían, también los médicos, enfermeras y los celadores. Un celador llamado Fernando dio un testimonio recogido en el año 2004, donde afirmaba haber visto a una niña en bata blanca correr por el pasillo. Una noche en que el hospital ya estaba vacío, la siguió por el lugar, pero al girar una de sus esquinas no había nadie. Tras el cierre en 1997, investigadores de lo paranormal comenzaron a documentar lo que otros solo habían contado. En la antigua sala de cirugía se grabó una voz femenina que decía: "Por favor, no más agujas". En la capilla, las grabadoras captaron un lamento constante, repitiendo una y otra vez: ¿Dónde está mi madre? Las voces no provenían de ninguna parte y de todas a la vez. Dentro del hospital hay dos zonas especialmente oscuras: la sala número 5 y la escalera de incendios. En la sala 5 se reportaban cambios bruscos de temperatura, sensaciones de presión en el pecho y un olor metálico como de sangre sin causa aparente. En la escalera, muchos aseguran haber escuchado voces que susurran nombres o que repiten una palabra: aquí. ¿Qué fuerza puede quedar atrapada entre las paredes? ¿Es el alma todo lo que queda, o solo el eco del sufrimiento acumulado por años? Hoy el Hospital del Tórax es sede del Parque Audiovisual de Cataluña. Allí se ruedan películas y series y reportajes, pero los trabajadores siguen sintiendo algo. Una vez, grabando una serie, se cortó la luz. Solo el pasillo se iluminó. Y al fondo, todos vimos una figura. Pero al acercarnos,
No había nadie allí. Técnicos, actores, guardias de seguridad, todos tienen una historia, ninguna oficial y todas reales. En 1997, el hospital cerró oficialmente y desde entonces sigue vivo en la memoria colectiva. Muchos aseguran que el ambiente no es normal y que siempre tienes la extraña sensación de no estar solo. Luces que se encienden y se apagan solas. Pasos en zonas ya cerradas al personal. ¿Qué ocurrió realmente en el hospital? ¿Fue solo un lugar de dolor físico o también espiritual? Hay quien cree que el sufrimiento extremo deja una huella, una impregnación que se adhiere a las paredes, a los objetos y al aire mismo. La parapsicología lo llama impregnación residual. La religión lo llama presencia. Y la ciencia simplemente no tiene una respuesta. Pero lo cierto es que en el tórax el aire parece más denso, la luz más fría y el silencio más profundo. El tórax sigue en pie, reformado, ocupado, pero nunca olvidado. Muchos murieron allí y algunos aún parecen no haberse ido, porque hay lugares donde el dolor no se borra, donde la muerte dejó su huella y donde el silencio aún tiene voz. Si te gusta mi trabajo, te agradecería mucho que dieras like y te suscribieras, que compartas este contenido con tus amigos y activaras las notificaciones. Buenas noches y nos vemos al otro lado.